Invitamos al escenario al doctor Gerardo Botero, expresidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Botero tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, tanto a los presentes como a quienes se encuentran conectados virtualmente en este 17º Encuentro Nacional de Laboralistas. Gratitud a la doctora Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI, por la gentil invitación que se me hizo para participar en este foro académico. El tema que me ha correspondido desarrollar en la mañana de hoy es el relacionado con el proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el que actualmente cursa su trámite legislativo en el Senado de la República y que ya fue aprobado por la Comisión Primera del Senado y en espera de que en el curso de este mes se surta el debate en la plenaria del Senado para finalmente seguir su respectivo trámite en la Cámara de Representantes. Para empezar, quiero enfocar mi intervención en dos aspectos que considero son de suma importancia. El primero, destacando las bondades y los propósitos del proyecto, y un segundo relacionado con algunos de los temas puntuales más destacables que contiene el proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En cuanto a sus bondades, tengo para expresarle que este es un texto construido colectivamente, en el cual confluyeron magistrados de los 34 distritos judiciales del país, jueces laborales de todos los municipios de Colombia, abogados laboralistas, colegios de abogados laboralistas, universidades, organizaciones sindicales y toda la comunidad jurídica en general a través de la convocatoria que se hizo el año pasado cuando fungí como presidente de la Sala de Casación Laboral. Es un texto integrador, sistemático y coherente, en tanto busca integrar armónicamente los avances introducidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, sobre la materia y la legislación vigente, pues sin desconocer que a través de las leyes como la Ley 712 de 2001, la Ley 1149 de 2007, la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral, la Ley 1210 de 2008, la Ley de huelgas, la Ley 50 de 1990, que reguló el proceso de suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical, la Ley 1395 de 2010, la Ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, la Ley 2220 de 2022, que es el de la conciliación, la reciente Ley expedida 2213 de 2022. Se reformaron y actualizaron algunos aspectos del procedimiento, pero la codificación conserva la estructura que inicialmente fundó el Decreto Ley 2158 de 1948. Razón por la cual es imperativo adecuar las normas a los retos que enfrenta el derecho contemporáneo para garantizar una tutela judicial efectiva y material. Es un texto también
que busca la adaptación de las normas procesales adjetivas o instrumentales a las nuevas realidades sociales del mundo jurídico moderno, en tanto permite el uso de las TIC en el trámite de los procesos. En efecto, hemos venido pasando del expediente físico, caracterizado por el arrume de papel que en nada contribuye a la ecología, al expediente virtual, del litigio presencial al litigio en línea, de la presentación de demandas, escritos y demás actuaciones judiciales en las ventanillas de las sedes físicas de los despachos, al envío de las mismas a través de los medios electrónicos o mensaje de datos y en ventanillas virtuales, de la firma manuscrita o a mano alzada que llaman, a la firma electrónica, entre otros. Adicionalmente, es un texto que no genera tensiones, como sí la generan las reformas que actualmente se tramitan en el Congreso, la reforma al Código Sustantivo del Trabajo, la reforma pensional, la reforma a la salud. Este es un texto que a todos nos beneficia, a los jueces, porque es la herramienta con la cual efectivamente debemos dirimir los conflictos en materia laboral, a los abogados litigantes, porque se dan unas reglas más claras y precisas sobre cómo se llevan a cabo todas estas diligencias judiciales, a los trabajadores, a los empleadores, en tanto propenden por generar más claridad en los trámites judiciales, eliminando aspectos que han servido para generar mayor conflictividad por las lagunas, vacíos que contiene nuestro actual estatuto. Es un texto que brinda seguridad jurídica en el trámite de los procesos laborales, en tanto buscamos conjurar la disparidad de criterios y elimina muchas ritualidades que se vienen aplicando por los jueces laborales, en tanto que pareciera que viviéramos en repúblicas independientes. Todo ello según el distrito judicial en el cual se tramite el proceso. Pareciera que cada juez laboral tuviese un código procesal diferente que lo maneja o lo interpreta a su manera. Es un texto que busca dar mayor agilidad en el trámite de los procesos. Este es un proyecto de ley que nos permitirá emanciparnos de los civilistas, de dejar dependiendo del Código Procesal Civil y ahora del Código General del Proceso, de seguir colgados de esos estatutos procesales, y no lo digo con el ánimo de alimentar egos y vanidades de independencia, sino de asumir nuestro rol como jueces de lo social, de direccionar el proceso laboral con la visión que verdaderamente corresponde, pues el juez de nuestra especialidad es un funcionario judicial que no mira el derecho y, por supuesto, las normas adjetivas o instrumentales en perspectiva solo de la autonomía de la voluntad, sino que va más allá por virtud de las controversias de lo social que enfrenta y de la sensibilidad social que debe tener en la toma de sus decisiones. En efecto, figuras procesales como el desistimiento o la transacción, para solo citar algunos ejemplos, no pueden tratarse con un mismo rasero desde la mirada de un civilista a la de un laboralista, pues este último debe tener en cuenta además del cumplimiento de las ritualidades formales, la existencia o no de derechos mínimos del trabajador que se tornan irrenunciables por mandato legal y constitucional. Lo propio debe predicarse del principio de la consonancia, en tanto limita al juez de segunda instancia para resolver solo respecto de las materias objeto del recurso de alzada, pues en el campo del derecho laboral, el operador jurídico, desde la visión social,
debe tener en cuenta que las materias objeto del recurso de apelación incluye siempre los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador. De hecho, la Corte Constitucional, en la sentencia C-968-2003, así lo dispuso al declarar exequible el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, condicionándolo a que se entendiera en ese sentido. Además de ello, recuérdese que nosotros tenemos en nuestra especialidad laboral la figura jurídica del grado jurisdiccional de consulta como mecanismo procesal para proteger la parte débil de la relación laboral, esto es, el trabajador. Y es precisamente a raíz de las anteriores visiones de quien funge como juez civilista o juez laboralista, es lo que genera ciertas dificultades o complejidades a las cuales debe enfrentarse el juez de nuestra especialidad para efectos de sortear o resolver algunas problemáticas suscitadas al interior del proceso laboral y que necesariamente nos obliga a acudir a malabarismos jurídicos en la toma de nuestras decisiones, pues como bien es sabido, nuestro actual Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que data del año de 1948 y que está en edad de retiro forzoso, contiene una regulación precaria e incipiente, llena de lagunas o vacíos que obligan a acudir a otros estatutos procesales, como es en nuestro caso el Código General del Proceso, y que en muchos momentos nos genera incertidumbre el poder determinar si aplico o no al proceso laboral ciertas normativas del Estatuto Civil, llegándose inclusive a violar aquel principio procesal de la inescindibilidad o el conglobamiento, y que ustedes bien recuerdan, consiste en aplicar la norma en su integridad y no parcializada. Esto es, yo no puedo tomar una parte de una norma de un estatuto y otra parte de otro. No obstante ello, como jueces hemos tenido que hacer ese malabarismo. Obsérvese, por ejemplo, cómo en materia de excepciones previas, como no tenemos normativa que regule las mismas, acudimos al artículo 100 del Código General del Proceso, que contiene una relación taxativa y que dicho código dispone que deben ser presentadas en escrito aparte. A pesar de ello, en el proceso laboral no exigimos que se cumpla ese mandato, por cuanto en nuestro estatuto las excepciones, tanto previas como de fondo, se presentan en la contestación de la demanda. Es tan complejo el asunto que quienes nos interesamos por todos estos temas procesales, con una mirada en perspectiva del juicio laboral, manejamos a diario inseguridades de cuál es la norma aplicable, si el Código General del Proceso o el Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Es decir, hacer el ejercicio de tomar cada una de esas normas del Código General del Proceso y definir si aplica o no aplica al proceso laboral. Ejemplos son muchísimos. El Código General del Proceso trae en su artículo 28 la competencia prevalente cuando una parte esté conformada por la nación y cualquier otro sujeto, en el que se debe preferir el fuero territorial de aquella. Nuestro estatuto procesal alude a la pluralidad de jueces competentes en su artículo 14. Por su parte, se han generado discusiones e incertidumbres antes de la sentencia C-043 de 2021 en torno a si en laboral aplica o no las medidas cautelares innominadas. Lo propio se predica de si en laboral opera o no el desistimiento tácito, de si aplica o no la pérdida de competencia del juez singular o plural por dejar vencer los términos para dictar sentencia dentro del término a que alude el artículo 121 del Código General del Proceso. El interrogante de si en laboral hay lugar a tramitar el proceso monitorio a que alude el Código General del Proceso, entre otras tantas
dudas e incertidumbres que existen. En cuanto a los temas puntuales más destacables que contiene el proyecto, sería muy pretencioso de mi parte abarcar en estos escasos 30 minutos que me han concedido, referirme a los 331 artículos que contiene el proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por eso voy a referirme tan solo a algunos de los temas puntuales que en mi criterio son los más relevantes del proyecto. Es así como voy a empezar por una normativa del proyecto que en mi sentir, en mi criterio, es detonante desde lo social y de trascendental importancia por el gran impacto que tiene en el proceso laboral, en tanto fija unos nuevos roles del juez, modernizan las nuevas visiones que debe tener en cuenta el operador jurídico en la toma de sus decisiones, en su función misional de administrar justicia en materia laboral y de la seguridad social, y que encuentra pleno apego en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales y en la actual globalización del derecho laboral. Es el artículo 33, que aparece allí en la diapositiva, el juez director del proceso. Como puede verse, el proyecto está a tono con las nuevas tendencias y herramientas modernas, no solo en nuestro ordenamiento interno, sino además con normativas internacionales que propenden por el reconocimiento de la diversidad, el cambio de roles y estereotipos de género, que limitan el desarrollo pleno de las personas, el empoderamiento de la mujer para avanzar en la igualdad de género. Ello también en concordancia con el artículo 28, numeral 3 del proyecto, que indica que el juez debe hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, atendiendo en todo caso, óigase bien, el enfoque diferencial de género, usando los poderes que este código le otorga. El artículo 127 del proyecto, también en relación con el tema de la necesidad de la prueba, nos dice que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, atendiendo en todo caso, óigase bien, el enfoque diferencial de género. El artículo 240 del proyecto también, que permite la selección oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, dispone, entre otros eventos, que la Corte puede seleccionar oficiosamente un proceso por temas de necesidad de garantizar el enfoque diferencial de género. Por su parte, allí el texto también hace referencia a la aplicación de fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica, con el fin de concertar medidas de reparación y reconstrucción positiva de las relaciones a que alude la normativa ya referenciada. El proyecto también está al día con ese nuevo modelo de justicia más humanizada que hoy se pregona en aras de recuperar y fortalecer el tejido social. De manera tradicional, en nuestro país se ha impartido justicia bajo el paradigma de la justicia retributiva, que visto desde el lente del derecho penal, se basa en recompensar el mal del delito con el mal de la pena. Es decir, no se resuelve una situación de conflicto que se puede estar presentando entre diferentes partes, ya que no resulta relevante la postura de la víctima frente a un resultado reparador, sino que por el contrario se busca el castigo de la conducta respecto del infractor. Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando en un país marcado por el horror del conflicto armado,
el concepto de justicia suele asociarse a la venganza y al castigo. Es por esto que sea este el escenario para abordar un enfoque de justicia que ha empezado a adquirir relevancia en el ámbito jurídico, como lo es la justicia restaurativa, la cual, en lugar de enfocarse únicamente en castigos o sanciones, busca que las partes afectadas lleguen a un acuerdo que permita reparar el daño causado y prevenir futuros conflictos. Pues el enfoque de la reconciliación en la justicia restaurativa se centra en restaurar la armonía y el equilibrio en la comunidad, en lugar de simplemente castigar al infractor, pues resulta indispensable comprender el conflicto, el cual genera alteraciones emocionales diferentes para cada ser humano y que se ve implicado. Por ello, desde el ámbito del derecho laboral, se aborda este tema a partir de la necesidad de solucionar los conflictos con respuestas humanizadas, que sin ser el propósito principal puedan resultar en reconciliación y en otros, al menos, en convivencia pacífica, lo cual solo se logra cuando los afectados por una situación de conflicto participan de manera activa en la resolución de cuestiones derivadas del mismo, sin menoscabar, por supuesto, el derecho del Estado y los principios básicos en la impartición de justicia. Todo el ordenamiento jurídico nuestro en el campo del derecho laboral y de la seguridad social está construido sobre un pilar particular y concreto, como es la justicia restaurativa y terapéutica, en tanto las diferentes conductas o vicisitudes que puedan derivarse durante la ejecución y o a la terminación del contrato de trabajo están reguladas desde un enfoque de la reparación del daño irrogado a la parte trabajador-empleador. Ello además aunado a que el propósito de todas sus normativas es precisamente el de restablecimiento de la paz y la armonía en las relaciones de trabajo. De hecho, el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo establece la finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Como puede observarse, las distintas normativas sustanciales del derecho del trabajo y la seguridad social no solo buscan reparar el daño causado a la parte por conductas antilaborales mediante el pago de los perjuicios irrogados, justicia restaurativa, en tanto más que un castigo es una consecuencia reparadora, sino que además propende por restablecer el vínculo laboral mediante la reincorporación del trabajador al entorno de la empresa ante situaciones especiales de despido que lleven inmersas acciones discriminatorias o violatorias de derechos constitucionales fundamentales, como una forma de alivianar la tristeza y la congoja que pueda generar un trabajador por la pérdida de su fuente de ingreso a través del retorno a su trabajo. El artículo 258 del proyecto, en el trámite de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, también prevé en el proyecto que el juez y las partes estimarán fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, terapéutica y restaurativa con el fin de concertar medidas de reparación y reconstrucción positiva de las relaciones laborales. En materia laboral veo pertinente hacer referencia a un asunto que, si bien fue resuelto dentro de una acción de tutela, sirve de marco de referencia para ilustrar cómo puede ser aplicada la justicia restaurativa y terapéutica dentro de un proceso de competencia de nuestra especialidad laboral. Esto no es simple retórica y romanticismo, porque la pérdida del empleo de un trabajador puede generar incluso una catástrofe a nivel familiar. ¿Cuántos trabajadores no han desintegrado su hogar
precisamente por las afugias económicas, por la tristeza que le genera el despido de su empresa, el verse privado de sus fuentes de ingreso. El caso que les planteo, como les decía, sirve de marco de referencia para ver que sí se puede aplicar la justicia restaurativa y terapéutica en materia laboral. Se trata de un trabajador que desde el primer momento en que inició labores para su empleador fue objeto de todo tipo de burlas y calificativos racistas por parte de sus compañeros, pues lo llamaban mico, mono, Kidney 3, gorila, King Kong, manos grandes, hombre de color extraño, negro y esclavo. Asimismo le decían frases tales como: los frijoles no son comida, el vallenato no es música y los negros no son gente. Habla feo, no sabe tratar, es como muy tosco. Las negras son muy cochinas, los negros huelen mal, a los negros no les gusta aprender, el trabajo es para los negros y a los negros no les gusta trabajar. Además, refirió en esta acción que esos hechos fueron tolerados por el empleador, quien a pesar de ser conocedor de esos improperios y malos tratos no tomó ninguna medida para conjurarlos. En esa acción se amparó la protección efectivamente de los derechos de esta persona por el tema de la dignidad humana, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, y allí en esa acción de tutela se ordenó no solo al ministerio a que conforme una comisión integrada por profesionales de diversa disciplina y con conocimiento en situaciones de las minorías étnicas en el país para que en el término de 3 meses elabore un documento que plantee las formas y contextos en los que se puede tener lugar. Pero lo más importante es que aquí se ordenó a la empresa. Miren que aquí esas conductas pueden ser constitutivas de faltas graves para despedir a los trabajadores. Pero le ordenó a la empresa de que dentro de los 3 meses siguientes a la notificación desarrolle una actividad de capacitación dirigida a sus directivos y trabajadores en relación con el principio de no discriminación racial y la importancia del respeto y protección del mismo en el entorno laboral. Esa capacitación, se dice, incluirá una presentación de los valores y derechos de las personas afrodescendientes, así como de las formas a través de las cuales aquellos pueden ser quebrantados, entre otros, como el lenguaje. Como puede evidenciarse, los ordenamientos que allí se hacen son propios y característicos de este nuevo modelo de justicia, pues más que disponer sanciones de orden laboral que puedan ir desde el despido o sanciones pecuniarias, se busca resarcir de una mejor forma el perjuicio irrogado al trabajador para que esos actos no vuelvan a presentarse en la empresa. Otro de los aspectos importantes de la reforma es donde se dispone el deber del juez de fallar ultra y extra petita, no solo respecto del juez de primer grado, sino también el de segunda instancia, con lo cual se le pone fin a aquella discusión que campeaba al interior de las Cortes, en el que se afirmaba que esa facultad, que ahora es deber obligación, recaiga además en el tribunal y que por virtud de la sentencia C-662 del 98 también la tiene el de única instancia en el actual código. Importa destacar a su vez que al ser elevada esa norma a un principio del derecho procesal laboral, la misma no puede ser desconocida al arbitrio del juez dada su jerarquía. De igual forma, se le asigna a nuestra jurisdicción ordinaria laboral los asuntos sobre fuero de estabilidad laboral reforzada, cualquiera que sea la naturaleza de la relación de trabajo. Esto es, todos los fueros, sean de empleados públicos o trabajadores oficiales o del sector privado. Esto es, el fuero sindical, el fuero de maternidad, el fuero circunstancial, el fuero de discapacidad, el fuero de prepensionados y el fuero derivado del acoso laboral. Todo ello es competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. Y de igual forma, allí se agrupa que todos esos fueros de estabilidad laboral sean tramitados por un procedimiento especial, porque como está hoy, el único fuero que tiene un trámite especial es el fuero sindical.
Los demás fueros se tramitan por el proceso ordinario. Aquí buscamos inclusive esta fue una propuesta del Colegio de Abogados Laboralistas que fue muy recibida y me parece que es muy benéfica, en tanto no tiene ningún sentido tramitar un fuero de estabilidad por el especial y otros fueros de estabilidad por el ordinario, cuando todos tienen una estabilidad laboral reforzada, todos llevan inmersa una garantía, un derecho constitucional fundamental y por ende se le da ese mismo tratamiento. Del mismo modo, se le da mayor claridad en cuanto a que el juez ordinario es el competente para dirimir las controversias que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones derivadas del trabajo humano, cualquiera que sea la relación que los motive, exceptuando aquellas que se susciten respecto de personas jurídicas dedicadas a la prestación de servicios. En la Corte recientemente se presentó una discusión en donde una persona jurídica, un bufete de abogados reclamaba unos honorarios y se generó la discusión si era del juez laboral o del juez civil, y aquí claramente se está diciendo que es los derivados del trabajo humano, no cuando esos servicios los presta una persona jurídica. De igual forma, se le asignó a la jurisdicción ordinaria laboral la competencia para conocer del acoso laboral, independientemente de que se trate de un empleado público, un trabajador oficial o un trabajador privado, con lo cual quedaría derogada la Ley 1010 de 2006 en su artículo 12. Se le asigna también la competencia al juez laboral del conocimiento de las controversias relativas a la seguridad social entre afiliados, beneficiarios, usuarios, pensionados, empleados públicos, cuando la entidad que administra el sistema no sea pública o, en caso de serlo, cuyo conocimiento no corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El proyecto, es importante expresarlo, que el proyecto mantiene la exclusión que trajo el Código General del Proceso de las fallas en el servicio médico que se lo asignaron a los jueces civiles, municipales y civiles de circuito. Dada la implementación de las TIC, se regula de forma autónoma el uso de las mismas, así como la validez y gestión de las actuaciones, comunicaciones y memoriales dentro del trámite judicial. Eso sí, advirtiendo de que sin cercenar el acceso material o presencial de los usuarios a la administración de justicia en los eventos en que no se cuente con aquellas herramientas tecnológicas. Vivimos en un país en donde no en todos los municipios apartados de la geografía colombiana hay conectividad. Hay sitios en donde efectivamente las personas no tienen acceso al uso de las tecnologías, de ahí que se permita la justicia presencial. Son muchos los temas que quedan en el tintero, pero que los invito a que le den una lectura al proyecto. Como les decía, exponer 330 artículos en media hora es casi que imposible, pero hay solamente ya para terminar dos temas muy puntuales que se elimina el proceso de única instancia en materia laboral. Todos los procesos laborales quedan de doble instancia. Es una forma de garantizar la igualdad de trato de las partes, porque recuerden ustedes que a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que permitió la consulta para las sentencias de única instancia, solamente cuando eran adversas al trabajador, se generó esa desigualdad, porque entonces la pregunta era, ¿y cuando es adversa al empleador, que es el que está generando la fuente de empleo o no? Pues aquí se busca efectivamente eso. Y se elimina también ese término despectivo, peyorativo, que se le da a los jueces de pequeñas causas, que lo he dicho en los foros académicos. Se les llama los jueces de las causas miserables, y por eso en el proyecto se le está cambiando el nombre para que sean jueces laborales municipales, siguiendo la estructura de la jurisdicción penal, la civil, que tiene juez penal municipal, juez civil. Y finalmente, también el tema del reparto nacional. El mapa judicial en Colombia está desactualizado. No es justo que existiendo 34 distritos judiciales en el país, el cúmulo de trabajo esté concentrado
básicamente en 6 distritos judiciales: Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, entre otros, y que existan tantos distritos judiciales en donde tienen tan poco trabajo y otros distritos judiciales donde están atiborrados. No es justo de que un juez laboral se demore 1 año y medio para admitir una demanda simplemente porque tiene más de 1000 expedientes a su despacho, mientras que en otros distritos judiciales jueces con una carga laboral bastante baja, que perfectamente eso va a contribuir a agilizar más la administración de justicia, a resolver los conflictos laborales con la prontitud y la agilidad que se merece. Les agradezco por la atención prestada. Me quedan muchas cosas para decirles, pero será en otro momento. Muy amables.